el alza de tasas de interés es la más alta que se ha registrado en 20 años, ¿ah? Desde el año 2001 es el registro más alto, digamos, la alza más brusca que ha estipulado el Banco Central de Chile, y eso da cuenta, ¿verdad?, de un escenario bastante complejo en materia de inflación, porque para poner en contexto y para que las personas puedan entender, el Banco Central de Chile tiene entre sus objetivos, su objetivo principal, su mandato a través de su ley orgánica constitucional, es controlar la inflación. Y para eso el Banco Central tiene unas metas anuales, ¿cierto?, que están en una inflación del 3% anual. Esa es la meta, y el Banco Central tiene que hacer todo lo posible porque la inflación se mueva en cerca de esos números. Y la verdad que en el último tiempo, por varios factores, la inflación se ha disparado, y la proyección que hay para este año, Miguel Ángel, es que termine en torno al 5,7%, es decir, casi el doble de la meta que el Banco Central tiene estipulada. Por lo tanto, eso enciende las alarmas y hace que el Banco Central saque toda su artillería, por decirlo de alguna manera, y eleve las tasas de Patricio, se nos interés, y lo pegó que busca su... con eso es de las personas, y que eso frene un poco el alza de los precios. Eso es lo que se está buscando con esta medida, que ha sido muy brusca, histórica, mucho más fuerte incluso de lo que el mercado anticipaba. El mercado apostaba a un alza de un 1% en la tasa, y la verdad que fue 1,25%, mucho más fuerte de lo esperado, pero como te decía, dice relación también con el momento que estamos viviendo, con una inflación muy alta, y por lo tanto el Banco Central tiene que actuar, ¿no es cierto?, anticipadamente, para que más adelante la inflación no siga escalando. Y además que, Miguel Ángel, todavía tenemos ahí por dilucidar si se va a generar o no el cuarto retiro de los fondos, y eso podría incluso echarle un poco más, ¿no es cierto?, de leña a la inflación. Efectivamente, Patricio, la idea es que la gente pueda entender, porque puede decir, a ver, que sube el interés para los que tienen plata, para los que tienen ahorro, pero las imágenes de apoyo que nos entregaba Jorge Guaracán, que está en la dirección hoy día, son muy apropiadas, porque, por ejemplo, el sector agrícola tiene que también enfrentar lo que significa los costos de los insumos para la producción, cosa que es evidente, después tenemos que pagarlo al momento de comprar los productos alimenticios. Exactamente, el control de la inflación tiene costos para la economía, porque el hecho de que el Banco Central suba las tasas de interés, esa es una tasa de interés que se le llama de referencia, en el sentido de que cuando el banco sube la tasa de interés, eso se traspasa al sistema financiero, y por lo tanto se hacen más caros los créditos de consumo, los créditos hipotecarios, las tarjetas de crédito, ¿cierto? Por lo tanto, se hace más caro endeudarse, y eso restringe, ¿cierto?, o castiga un poco la inversión que pudieran verse en el sector agrícola o en diferentes sectores económicos que se encuentran ahora con tasas de intereses mucho más caras, ¿cierto?, que antes, y por lo tanto se les encarece poder llevar adelante nuevas inversiones, ¿cierto?, nuevas compras de insumos para lo que necesiten, ¿cierto?, el financiamiento. Pero como te decía, eso tiene un poco el objetivo detrás de frenar la inflación, que si no se deja, si se deja escapar, en el fondo trae muchos mayores costos. Y la inflación, por ejemplo, se le conoce en economía como un impuesto a los pobres, porque la inflación afecta mucho más fuerte a las personas vulnerables, porque las personas, ¿no es cierto?, de menores ingresos destinan un porcentaje de sus ingresos mucho mayor al consumo que las personas de altos ingresos. Por lo tanto, cuando los precios suben, por ejemplo, un 5%, afecta mucho más a una persona de bajos ingresos, porque va a tener que destinar un porcentaje mucho más alto de sus ingresos a seguir consumiendo lo que antes consumía, mientras que las personas de ingresos más altos tienen un poco más de margen, ¿cierto?, para poder manejar, sostener y aguantar un alza en los precios. Por lo tanto, en ese sentido, el Banco Central actúa bien para evitar un escenario futuro con alzas de inflación mucho más altas, y que eso además trae otras consecuencias, como hemos conversado antes,
como por ejemplo el alza de la unidad de fomento, lo que a su vez, ¿cierto?, trae un alza en los créditos hipotecarios, en los arriendos, ¿cierto?, y en los precios en general de los bienes y servicios que pagamos todas las personas. Por lo tanto, es un tema complejo. Nosotros como país, en las últimas décadas, Miguel Ángel, afortunadamente no hemos tenido problemas de inflación, y por eso quizás nos cuesta entender, a lo mejor incluso a los más jóvenes, la gravedad de un problema inflacionario. Pero es cosa de mirar, ¿no es cierto?, los países vecinos para darse cuenta, ¿cierto?, los enormes costos, los enormes problemas que trae el tener inflaciones más altas. Porque al final, si tenemos precios más altos, de nada va a servir que tengamos más retiro o más dinero si al final ese mayor dinero se nos va a ir en mayores precios, ¿cierto?, y en mayores tasas de interés que tengamos que pagar. Sí, hay consultas que ya están haciendo nuestros seguidores. Malki Seitún, que es un hombre que está siempre atento al movimiento Bulsátil y particularmente de nuestras pensiones, dice, yo le tengo una consulta. Si está viendo el valor cuota de la rentabilidad que del fondo E vienen cayendo fuertemente. Yo sé que no se puede dar sugerencia financiera, pero ¿qué va a pasar con esa gente que está en el fondo E? Y es más, Patricio, yo podría agregar a esta consulta, veía algunos especialistas nacionales que decían de que hubo mucha gente que escuchando ciertos consejos y que tenían cierta fuerza ideológica, hicieron que la gente se fuera variando de algunos fondos para, en definitiva, generar problemas en la AFP, pero los más perjudicados son las personas que estaban en ese tipo de fondos. Claro, efectivamente, hace algún tiempo atrás, ¿cierto? El movimiento No Más AFP, para decirlo claramente, ¿cierto? En algún minuto había recomendado a las personas moverse hacia el fondo E con, ¿no es cierto?, el objetivo que tú mencionas, ¿cierto?, de desestabilizar el sistema financiero. Pero al final, ¿no es cierto?, los datos muestran que los perjudicados han sido en gran parte de las personas que tomaron esas recomendaciones. Ahora, lo que está pasando actualmente con el Fondo también es una coyuntura que responde a este escenario, ¿cierto?, que estamos viviendo como país, porque yo entiendo que las personas, ¿cierto?, puedan estar muy preocupadas porque uno dice, bueno, el Fondo se supone que es el menos riesgoso, ¿no es cierto?, donde menos debería perder, y resulta que hoy día nos está yendo mal. Y eso tiene que ver también, Miguel Ángel, con lo que ha estado pasando, porque con los retiros de fondo, las AFP en el fondo no tienen ese dinero líquido, ¿no es cierto?, en la oficina. Ese dinero está invertido en acciones, en bonos, en distintos instrumentos. Y cuando se les hace que tengan que pagar esos retiros, lo que tienen que hacer las AFP en términos prácticos es salir a vender todos esos bonos, todas esas acciones rápidamente para convertirlas en dinero y poder pagar a los afiliados, ¿cierto?, los retiros de fondos que han establecido por ley. Y eso, cuando tú sales a vender, ¿no es cierto? Esto pasa no solamente en los bonos y las acciones, pasa en cualquier producto, cuando todos salen a vender, ¿cierto?, al mismo tiempo una enorme cantidad de productos, lo que pasa es que los precios bajan. Es como si aquí en la región todos salieran a vender trigo, ¿cierto?, o papas o cualquier producto, los precios bajan, y eso es lo que ha pasado en el fondo con el Fondo que ha tenido que liquidar todos los bonos y acciones rápidamente y ha hecho que bajen en el fondo el precio y eso se afecta a las rentabilidades de las personas que están en el Fondo Por eso que esta situación es bastante delicada y de repente las personas, ¿no es cierto?, no asumen las consecuencias que esto puede tener en el sistema financiero, digamos. El sistema financiero tiene válvulas de escape y va a escapar por alguna parte, ¿cierto?, con algunos efectos negativos hacia las personas, digamos, que están en estos fondos. En ese sentido, digamos, ahí la recomendación es en la medida, ¿cierto?, de lo posible irse moviendo a fondos más intermedios, ¿cierto? Porque en el largo plazo los fondos más intermedios igual van a dar más rentabilidad que el fondo E. Entonces, yo creo que quizás un aspecto positivo que esto ha traído es que las personas se dan cuenta que tienen que tener más información, ¿no es cierto?, respecto a estos temas, porque en realidad si se dejan guiar solamente por recomendaciones de redes sociales, pueden cometer errores y pueden salir perjudicados, ¿no es cierto?, con sus propios fondos.
Sí, agrega Malqui, hoy nos damos cuenta que los retiros de fondos son una mala idea. Están destruyendo la economía en Chile y la catástrofe financiera es grave. Es tan así, efectivamente, el tema de la economía chilena puede seguir generándose en situaciones tan trágicas en que tengamos una inflación galopante y donde podamos volver a algunos periodos en esta economía donde la gente andaba con casi un saco de billetes y no se compraba nada. Exacto, lo que pasa es que aquí el tema de los retiros, ¿cierto?, ha generado distintos problemas. Uno de ellos, ¿cierto?, es el tema inflacionario, pero también, claro, hay un enorme daño al ahorro previsional de los chilenos, digamos, y con todo lo que uno pudiera criticar, ¿cierto?, que las pensiones son bajas, son insuficientes. Bueno, después de estos retiros son mucho más bajas, mucho más malas, mucho más insuficientes. Y por otro lado, también se está haciendo un enorme forado financiero al Estado de Chile, digamos, y a los futuros gobiernos que vengan para el país, porque esto es una mochila que se va a arrastrar por varias generaciones. Es decir, todas las personas, ¿cierto?, que hoy día han quedado sin fondo en su AFP, van a tener que pasar al fondo solidario y eso significa una carga financiera para el Estado y eso significa que el Estado entonces, en vez de destinar recursos, ¿cierto?, a otros programas sociales, va a tener que destinar mucho más recursos al pago de pensiones solidarias. Por otro lado, el Estado de Chile se ha tenido que ir endeudando también, ¿cierto?, para hacer frente a estas contingencias y a estas necesidades financieras. Y eso hay que pagarlo, ¿ya? Tal como las personas, ¿no es cierto?, podemos patear un poco hacia adelante las deudas, pero en algún minuto hay que pagarlas. Entonces, eso le va a pasar a Chile más adelante. Va a tener que pagar un mayor porcentaje, un mayor presupuesto en intereses de la deuda, y eso va a restringir, ¿cierto?, poder destinar esos recursos hacia otros fines como pudieran ser ayudas o otros programas sociales. Por lo tanto, esto tiene implicancias y ribetes de corto y de largo plazo. Entonces, a veces uno quiere vendarse los ojos, ¿cierto? Y quiere recibir esos dineros que por supuesto que nos hacen bien a todos, pero también las cosas tienen efectos, ¿cierto? Que hay que ponerlo sobre la mesa y tener conciencia de aquello y especialmente, ¿cierto? Debieran tener ahí más responsabilidad nuestra clase de política, pero bueno, hemos conversado que también ahí juegan otros tipos de intereses, ¿cierto?, que hacen pesar también en las decisiones. Bueno, Eugenio Guerrero nos pregunta, dice, el mismo experto lo dijo, la inflación es mundial. Y si sube todo, ¿por qué no suben los sueldos en UF? Sería lo más lógico, dice nuestro seguidor. Claro, lo que pasa es que la inflación es mundial, pero también con distintos niveles. Por ejemplo, en el caso, yo comentaba, no sé, Argentina, por ejemplo, Brasil, tienen inflaciones, no sé, del 40% al año, cosas que son, ¿no es cierto?, estratosféricas para nosotros. Venezuela tiene mucho más que eso, otros países tienen un poco menos. Todo el mundo, ¿no es cierto?, tiene inflación, pero los niveles son distintos. Y lo importante no es, aquí nunca se va a eliminar la inflación, Miguel Ángel. Lo importante es controlarla, digamos, o sea, tener lo que tiene el Banco Central, ¿no es cierto?, que es una meta inflacionaria que está a un 3% anual. Eso es una inflación saludable, de alguna manera, ¿cierto?, para la economía. Pero cuando ya nos pasamos de eso, de esos límites saludables, empiezan estos efectos negativos. Por lo tanto, no hay que conformarse diciendo que esto es un tema mundial. Ya es un tema mundial, pero con diferentes matices en todos los países. Y nosotros hace ya 2 o 3 décadas, no habíamos vivido estos problemas, ¿cierto?, con estas tasas de inflaciones muy altas, no habíamos olvidado un poco de ese fantasma inflacionario que hoy día está volviendo. Entonces, es un tema preocupante. Ahora, ¿por qué no se paga en UF? Bueno, eso también, ¿no es cierto?, tiene otros ribetes, porque si tú, por ejemplo, le pides a las empresas pequeñas y medianas que paguen en UF, bueno, quizás también entonces tendrían que vender sus productos en UF. ¿Te fijas? Entonces, también se generaría ese efecto, porque la empresa dice, bueno, si yo pago sueldos en UF, entonces voy a tener que vender los productos en UF. Y al final, si la inflación sube, nosotros también vamos a ganar más dinero, ¿cierto? Pero también vamos a destinar más en comprar los bienes y servicios. Entonces, al final, quizás no es tan importante la cantidad de dinero, digamos, física que uno recibe. Lo importante es el poder adquisitivo. Es decir, aquí en Chile, con 100.000 pesos compramos una cierta cantidad de bienes y servicios, pero si yo llevo esos 100.000 pesos a Argentina, por ejemplo, compro la mitad de lo que compro acá.
Ese es el poder adquisitivo el que tenemos que cuidar. Mm. Freddy me dice, lo que pasa es que los ricos siempre han tenido plata disponible y los pobres siempre hemos sufrido precariedades. Y ahora con los retiros se le está arreglando un poco la vida. Hay que entender esa situación también, dice este seguidor. Comentario que, y claro, esto no tiene una sola mirada, Patricio, son varias. Sí, absolutamente. Yo lo he comentado otras veces, ¿no es cierto? Cuando aquí hay casos y casos. O sea, naturalmente que si uno recibe un monto de dinero, probablemente puede hacerle un buen uso. Hay personas que efectivamente lo necesitan, ¿ya? Pero el problema, Miguel Ángel, es que estos retiros son universales. Entonces, los retiran personas que necesitan, pero también personas que no necesitan. Y ese es el problema, digamos, que se genera el daño. O sea, si esto tuviera restricciones, por ejemplo, y se diera un retiro, ¿no es cierto?, a las personas que lo necesitan, a las personas que han perdido el empleo, a las personas que a lo mejor tienen alguna enfermedad grave, alguna necesidad importante, quizás eso sería más dirigido y generaría un efecto menos importante en la economía. El problema es que acá, en el fondo, todos pueden retirar, aún las personas ricas y pobres, ¿cierto?, independiente del ingreso. Y a pesar de lo que dice ahí, ¿no es cierto?, el auditor, eh, hay personas que lo necesitan, pero en el fondo los grandes números, Miguel Ángel, muestran que ya el cuarto retiro, si es que sucede, la gran mayoría de los que va a retirar son personas de altos ingresos, ¿ya? Porque en el fondo las personas de bajos ingresos han agotado sus fondos de pensiones o les queda mucho menos. Por lo tanto, cada retiro sucesivo que ha venido dándose ha generado mucho mayor ingreso para las personas que tienen una mejor posición y no al revés. Sí, efectivamente, ese es un tema. Ya hay gente que no va a poder hacer este retiro y la verdad es que si tomamos como argumento que esto está ayudando a los más pobres, no tiene ningún sustento ese comentario. Eugenio Querinao me dice que falta cultura financiera y aprender la cultura y que en el colegio enseñen matemáticas, pero nadie se preocupa de cómo manejar el bolsillo, cosa que no es menor. A mí me parece que ahí sí harta razón. No, muy, muy cierto, no puedo estar más de acuerdo con ese comentario, ya especialmente nosotros que estamos en el mundo de la educación, pero claro, esto debiera ser, ¿no es cierto?, materia educacional mucho más temprana, temas financieros básicos, por ejemplo, ¿cierto?, de manejo de un Patricio, presupuesto, presupuesto familiar. Debiéramos tener ahí una educación financiera, una economía familiar mucho más temprana para que ayude también a las personas a poder tomar mejores decisiones. Es absolutamente una muy buena idea y un desafío, digamos, que tenemos como país y también para las instituciones de educación de poder generar, ¿cierto?, esta asesoría, esta ayuda educacional de manera mucho más temprana de lo que hoy día sucede. no es menor lo que nos estamos planteando, porque yo y el 99% de los quienes trabajamos diariamente común y corriente, sabemos hacer nuestra pega, sabemos hacer nuestro oficio, nuestra profesión, ejecutar las calidades técnicas para las cuales nos contratan, pero no tenemos por qué saber de movimientos financieros, de los movimientos previsionales, aunque debería ser parte de nuestra conocimiento diario. Pero evidentemente uno va a trabajar y espera los 30 días que se le pague por ese trabajo y rara vez, y son pocos, los que están preocupados del movimiento bursátil, cómo está el tema del dinero y de qué manera, aparte de hacer un buen trabajo, a mí me paguen por eso, también sea inteligente la inversión que estoy haciendo. Sí, correcto. Y de hecho, Miguel Ángel, si uno pudiera hacer todo dentro de todas las críticas que uno pudiera hacerle al sistema previsional chileno y a las AFP, una de ellas es justamente, tiene que ver con eso. Yo creo que las AFP también no supieron traspasar al afiliado, ¿cierto?, la información de manera más sencilla, más simple, más cotidiana, más frecuente, ¿no es cierto?, para que explicarle lo que está pasando con su fondo, explicarle, ¿cierto?, cuando lo que han ido ganando y también explicarle cuando hayan pérdidas a qué se deben, digamos,
y que se van a recuperar, porque si no hay educación, las personas empiezan, ¿cierto?, a buscar sus respuestas por otras partes y muchas veces llegan a respuestas equivocadas, ¿cierto? Hay muchos mitos que circulan dando vuelta y muchos de ellos son falsos y eso tiene que ver también con una falta de educación y también, ¿no es cierto?, una falta que han tenido las instituciones previsionales y también, ¿no es cierto?, el Estado en poder traspasar más información, mejor información a los afiliados. Yo he visto, ¿cierto?, que cuando ya empezaron a darse los retiros, Miguel Ángel, ahí muchas FP empezaron a informar a los afiliados, a decirle, mira, tú tenías esta cantidad, pero has ganado esto por rentabilidad. Entonces muchas personas se sorprendían y decían, mira, esto es lo que he ganado, esto es lo que tengo, pero antes eso no ocurría, por lo tanto eso alimentó también esta falta de información, ¿no es cierto? Y esta visión bastante negativa que en general se tiene respecto de las AFP. Pero al final las AFP son instituciones muy reguladas, existe una superintendencia, ¿no es cierto?, especial del ramo, la superintendencia de pensiones, tienen una serie de requisitos legales, por lo tanto están muy reguladas, pero lo que ha fallado, o una de las cosas que ha fallado, es entregar al afiliado, ¿cierto?, esa información necesaria, pero también en un lenguaje simple, entendible, para que puedan comprender lo que está pasando con sus ahorros. Al final es la plata de cada uno de nosotros. Y por otro lado, Miguel Ángel, para cerrar el punto, también hay que hacer un mea culpa y una autocrítica de uno como persona, como afiliado, porque muchas veces nos pasa, ¿cierto?, que nosotros vamos al supermercado y tratamos de buscar los mejores precios y de repente compramos algo por 100 pesos, 200 pesos menos, ¿cierto? Tomamos esos cuidados. Sin embargo, entregamos nuestros dineros a la AFP y nos despreocupamos. O sea, ahí estamos haciendo absolutamente lo contrario que a veces hacemos en el supermercado, que es revisar los precios, ver lo que me conviene. Eso no lo hacemos probablemente acá con las AFP. Por lo tanto, hay también una responsabilidad compartida en ese sentido. Bueno, Patricio, es un tema, la gente está inquieta, preocupada por estos retiros que se están haciendo y por la inflación que se está generando. Y finalmente, para cerrar el tema del alza de interés, si bien la medida está destinada a evitar el consumo, pero también afecta a sectores, como usted bien lo decía, y uno de los que hoy día están más preocupados es la construcción, porque se dice que con estos intereses la situación de construcción y de adquirir una vivienda se va a hacer cada día más compleja. Así es, efectivamente, un tema, ¿cierto?, muy afectado es la construcción y toda la cadena que se genera ahí porque se hace más caro, ¿cierto?, desde las etapas de construcción de las viviendas, de departamentos, etcétera. Y eso se traspasa al final también a un financiamiento hipotecario mucho más caro. Entonces, los créditos hipotecarios, por ejemplo, han aumentado tanto por las tasas de interés y también por la inflación. Porque en el fondo si las tasas se hubiesen mantenido exactamente igual que antes, aún así, igual las personas estamos pagando un dividendo más alto solamente por el efecto inflacionario, que es que hace aumentar la unidad de fomento. Pero si a esa inflación además le sumamos una alza de tasas de interés, eso significa una alza mucho más importante, mucho más fuerte en el monto final, ¿cierto?, que estamos pagando por esa cuota del crédito hipotecario. ¿Ya? Y hay estimaciones, hay cálculos que uno tiene, ¿cierto?, que los dividendos, por ejemplo, una persona que pagaba un dividendo de 200.000 pesos, eso puede subir fácilmente a 240.000, a 250.000 pesos por el efecto acumulado entre la inflación y el alza de tasas de interés. Y recordemos que los créditos, ¿no es cierto?, hipotecarios son a largo plazo, 15, 20, 25 años, por lo tanto, es un problema que se va a arrastrar muchos más años en adelante. Ahora, ¿cuál es la solución ahí o parte de la solución? Justamente lo que estábamos conversando al inicio, que la inflación vuelva a moderarse, vuelva a controlarse, y eso va a hacer que la unidad de fomento, ¿cierto?, no vaya subiendo tan bruscamente y por lo tanto comience a moderarse también esos valores en los créditos y también las tasas de interés en el largo plazo.